Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 30 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sureste mexicano, está con nosotros la licenciada María Magdalena Gómez Rivera, abogada, académica de la Universidad Pedagógica Nacional y una de las más importantes y conocedoras especialistas en derecho indígena. Es también colaboradora de la sección de opinión del diario La Jornada. Magda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Compleja con el tema. Ese 1 de enero de 1994, ¿cómo te enteras tú del levantamiento? Bueno, mira, primera vez que voy a decir en público esto. Es verdad que el 1 de enero de 94 yo estaba muda, pero no por el hecho, sino porque estaba muda, porque tenía una faringitis espeluznante. Pero además estaba muda. Sí confieso que me dio una enorme preocupación, porque yo viví desde la solidaridad con el pueblo de Guatemala. 12 años continuos estuve apoyando ese proceso y vi los saldos, lo duro, los golpes, en fin. Y tenía esa imagen, esa impronta. Entonces me imaginaba que iba a iniciar algo así. Por eso fue que yo me puse muy contenta, aún con poca voz, cuando el 12 de enero salimos a las calles y logramos, por las razones que podamos analizar, pero que Salinas de Gortari decretara el cese unilateral al fuego. Y lo más maravilloso, que el zapatismo, que el EZLN aceptara. Ahí para mí en mi cercanía con estos procesos, fue una luz muy potente. Posteriormente he visto, me ha tocado escuchar, ¿sí?, directamente a alguno de los que era subcomandante y ahora ya no sé cuál es su cargo, decir que gracias a esa decisión y a esa movilización, y lo han dicho y lo han escrito, ellos y muchos están vivos. Y yo estoy convencida de ello. Estoy convencida. Y no es por estar en contra de, no. Porque esa decisión está vinculada a lo que yo he insistido, que los 40 años, de los 40, ahora que vamos a los 30. 40 años de fundación. Los 40 años de fundación. El zapatista. Tuvieron, esos 10 años que estuvieron en la selva, tuvieron la impronta indígena. Esa organización que formaron, tuvieron la impronta, se insertaron en las comunidades y sobre todo aprendieron a escucarlas. Uno recorre todas sus decisiones, todos sus comunicados y no se han desprendido de la impronta indígena. Y eso para mí es oro puro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era, te digo, yo tenía la referencia esta terrible del proceso de Guatemala, pero en general toda esta tendencia del foquismo, del tipo de organizaciones, etcétera, no estaban precisamente en esta lógica de construcción social desde ya, no para después. Y la otra cuestión, no vamos por la toma del poder. El poder en el sentido tradicional, porque poder tienen y mucho, pero el poder, esa cosa que luego se la han apropiado y manipulado en otros sectores, del mandar obedeciendo, no vamos a dar ejemplos, ¿para qué? Sobran, ¿sí? Pero el ejercicio del mandar obedeciendo está hasta hoy. Hasta ayer que sacaron otro comunicado de esta última generación de comunicados que muchos no entendemos todos los comunicados del todo, ¿sí? Pero ese es un rasgo inequívoco. Magda, ese 1 de enero tú tenías como antecedente, ya nos platicaste, tu solidaridad con la guerrilla guatemalteca, pero tú habías seguido muy de cerca
el mundo indígena, sus luchas por los derechos, participaste de manera destacada en lo que fue la elaboración del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué impresión te dio a ti ese levantamiento esos días? Ya que no estás muda ahora. No, ya no. Hoy no estoy muda, hoy solo batallé para llegar aquí. No, la impresión que me dio, aparte ya pasada la mudez y celebrado el que se abriera un proceso que no ha sido necesariamente pacífico en términos del Estado, porque hay muchas experiencias, muchas agresiones que se han vivido y se han resistido, podemos citar muchísimo, pero hay dos cuestiones. El poner la mirada en los pueblos no era cosa menor, ¿sí? El hecho de que el levantamiento tuviera participación notoria y masivamente indígena no era cosa menor. Ya era de por sí una lección. Pero la otra cuestión, cuando después de todas las traiciones del 9 de febrero del 95 y demás de parte de Zedillo, de que quiso darle golpe al cese al fuego, porque eso era, la emisión de la ley para el diálogo y la conciliación, la iniciación de la fase del diálogo, ahí tuvo otra de las grandes decisiones históricas del EZ. La histórica, pues obviamente fue hace 40 años, pero luego hace 30 aceptar el cese, sumarse al cese unilateral al fuego. Pero esta otra fue... El 11 de marzo de 1995. Fue no la de la ley, pero la del inicio del diálogo. Cuando el EZ dijo, yo no voy a tomar el lugar de los pueblos indígenas, yo no voy a hablar por ellos, los voy a invitar a todas las organizaciones como mis asesores. Le cambió el esquema al gobierno, los puso a hablar y a dialogar con indígenas de todo el país, y la comandancia cedió la mesa. Y justo ahora que ando recordando Guatemala, justo el contraste, porque fue más o menos en las mismas épocas que estaban dialogando, después de 30 años de guerra en Guatemala, estaban dialogando el proceso del acuerdo de paz. Los comandantes solitos, ¿sí? Con el gobierno, con el ejército. Pero había movilización social en Guatemala. Y un buen día me habla un conocido, Valerio, y me dice, hola Magda, estoy aquí en la Ciudad de México, vine a la negociación. ¡Guau! Le digo, los invitaron. Y entonces me dice, sí. Y a las pocas horas me habla y me dice, hola Magda, ya estoy para tomar el avión de regreso. ¿Pero cómo si acabas de llegar? Es que venía a entregar un documento. Esa fue la participación. Entregar un documento. Entonces el contraste entre eso y lo que hizo el zapatismo, hasta hoy tiene repercusiones positivas. No es que inventara el movimiento indígena, ya estaba. Las luchas por los derechos ya estaban, ¿sí? No con mucha fuerza, pero estaban ubicadas. Pero el protagonismo y el conocerse, el crear el Congreso Nacional Indígena después de que se firmaron los acuerdos en San Andrés, lo que ha sucedido hasta nuestros días, no quiere decir que todo el movimiento indígena del país esté con el Congreso Nacional Indígena, pero muchísimos de ellos están en otras vertientes, pero estuvieron ahí en San Andrés. Allá anduvieron. Y esa es otra de las claves que tiene que ver con algo que insisten mucho los zapatistas. No estamos en contra de la política, sino en contra de la manera en que desde el poder se concibe y se actúa la política. ¿Qué es lo que ha dado la escuela política del zapatismo? Justo,
otra forma de hacer política. Y esto lo han difundido y lo están difundiendo en todo, no nada más en todo el país, en todo el mundo. Ese mundo que sí habló, no estaba mudo como yo, cuando el 1 de enero de 94 de pronto se dan cuenta que hay una rebelión indígena en México. Entonces, creo que nada de lo que podamos señalar disminuye el valor de lo que el zapatismo ya le ha aportado a los pueblos indígenas y al movimiento social en general. Porque uno repasa todos sus discursos, sus declaraciones y demás, y uno se da cuenta de que están muy claros. Primera, tenemos que dialogar con todos. Tenemos que profundizar en qué es el capitalismo y cuál es su impacto. Y pues nos hicieron una escuelita a la que fuimos. Una escuelita en la que uno veía el trabajo que les costó sistematizar su experiencia, imprimirla, y a quienes fuimos invitados de alumnos entregarnos las lecciones de su accionar. Todo el tiempo el mantra zapatista es organícense. Vive en la organización. Magda, el 16 de febrero de 1996 se firman los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, lo que era la primera etapa, la primera gran mesa de un proceso que tenía otras hacia adelante. De manera muy interesante, tú ya nos contaste cómo aquello es una especie de constituyente, ¿no? Un parlamento con las voces indígenas convocadas por el EZ, pero es muy interesante que en mucho esas conclusiones se expresan en términos legales de una reforma constitucional. Sin embargo, años después, 2003, los zapatistas dicen, ¿saben qué? Ahí les dejamos sus leyes y aquí nos anuncian a todos la formación en la vía de los hechos de gobiernos autónomos. ¿Cómo te explicas tú ese tránsito? Bueno, me lo explico por las traiciones oficiales. Me lo explico porque no cumplieron los acuerdos de San Andrés, porque en 2001 acordaron con toda la clase política, inclusive los del antiguo PRD, que se habían manifestado solidarios con el zapatismo, todos ellos pergreñaron un texto constitucional que supuestamente cumpliera con los acuerdos de San Andrés, y en nombre de la, entre comillas, técnica jurídica, le introdujeron cambios inaceptables. Le introdujeron cambios inaceptables. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí? Sí. Amigos, claro que sí. Amigas, no se vayan. Continuamos con esta charla en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Magdalena Gómez, una gran especialista en derecho indígena, sobre los 30 años de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Magda, cuando te interrumpí nos estabas explicando este tránsito entre un conjunto de demandas que se formulan como una reforma constitucional y una iniciativa de construir desde abajo la autonomía al margen de esas leyes. Y nos decías, hubo una traición de la clase política. Mira, la clase política en muchos lugares, pero en este país, ¿sí? Pues no es de mucho confiar, dijéramos. Desde que se escribió ya el texto de los acuerdos de San Andrés, la cabeza de ese documento dice todavía, propuestas que se llevarán a las instancias de debate y deliberación nacional.
Esa expresión tenía la jiribilla, tenía la mala intención de decir, aquí no hemos acordado nada. Lo llegaron a decir los representantes gubernamentales. No se preocupen, ahí nomás acordamos unas propuestas, ya ustedes las verán, ¿sí? ¿Eso en qué se tradujo? Bueno, se tradujo en que en efecto no, la clase política, el Estado no asumió como acuerdos. En cambio, de parte indígena, sí se dijo, ahora sí ya firmamos, ahora sí ya se va a cumplir. Y era solo la primera mesa, ¿sí? Ahora sí ya se va a cumplir. ¿Qué pasó inmediatamente después? Seguía la mesa 2 de Democracia y Justicia. El EZ repitió la fórmula de invitar a representantes de organizaciones que trabajaran los temas de democracia y justicia. Y el gobierno dijo, no voy a llevar asesores. Ahí sí que llegó mudo, como estaba yo el 1 de enero. No voy a llevar asesores. Obviamente, ante eso, sí, el EZ, bueno, y sus asesores que invitó no podían seguir hablando solos ante una delegación que nomás tomaba notas. Suspendió el diálogo y suspendió subrayado en letras grandes porque según la ley para el diálogo no podía romper el diálogo porque si lo rompía se reanudaba la fase militar. Hasta la fecha el diálogo está suspendido, ¿sí? Desde septiembre de 1996. Está suspendido desde el 12 de enero de 94, pero con esa declaración también se suspendió. Bueno, ¿qué pasa cuando finalmente, después de unos intentos de hacer unas propuestas, había en la estructura del diálogo una comisión integrada por legisladores, la conocida como COCOPA, Comisión para la Concordia y Pacificación, que intentó hacer una propuesta para destrabar el hecho de que no quería cumplir el gobierno los acuerdos? Hizo una propuesta y el Ejército Zapatista aceptó esa propuesta, aunque al 100% no le pareciera, pero estaba aceptable. El gobierno, ¿se acuerdan aquella célebre frase del que era secretario de Gobernación? Emilio Chuaifet, que primero dijo que sí, luego dijo que no, y la explicación es que se había tomado 3, que eran chinchones. 13 o bueno, 3 no eran suficientes. Se había tomado unos tragos. Los anises. Se echó para atrás, Entonces, transcurrieron esas fases donde el Ejército Zapatista no se queda, y lo sabemos, de brazos cruzados, sigue trabajando en su territorio. Pero ahí estuvo un truene entre 96 y 2000. Y en medio siguió toda la tensión, y en medio sucedió la matanza de Acteal, en medio sucedió toda la tensión militar, el cerco militar, que nunca se retiró del todo. Bueno, cuando vino el cambio de presidente al PAN, el inefable Vicente Fox, que dijo que en 15 minutos resolvía el conflicto, pero también dijo algo que lo retrató, que los pueblos lo que querían era un bocho, un changarro y una tele. Nada que ver con los derechos, ¿no? Entonces, a ese señor y a ese cambio le apostaron, no con los ojos ciegos, le apostó el zapatismo y declaró cuando tomó posesión este hombre. Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando del año 2000. Si se liberan a los zapatistas presos, si se cumplen los acuerdos de San Andrés, si se retira el ejército de las posiciones militares, nos sentamos a la mesa de nuevo. Inició una marcha conocida como la Marcha del Color de la Tierra por todo el país, que fue una suerte de ratificación de los acuerdos de San Andrés.
llenó el 11 de marzo de 2001 el Zócalo con indígenas de todo el país. Increíble situación que no había pasado. Y como nos contaba nuestro querido Ronco Robles, jesuita, que vivió con los rarámuris 35 años, nos contaba que los rarámuris que estuvieron en el Zócalo llegaron allá y contaron. Nos nombraron y hay muchos indígenas. Ustedes saben, los rarámuris han estado allá en la sierra. Nos nombraron. Pero también el zapatismo dijo, queremos ir al Congreso, queremos ir. Gran escándalo, ¿por qué unos encapuchados que se levantaron, etcétera? Finalmente tuvieron que aceptar que fueran. Y fueron. Y fueron, los zapatistas siempre están dando señales. Uno luego es de acción retardada y traduce las señales después de que pasaron. Pero aquí dieron una señal inequívoca. En el zapatismo, y eso lo ha dicho el hoy difunto subcomandante Marcos, él no se dio cuenta de qué manera su figura impactaba a todo el movimiento, y sobre todo hacia afuera. Era un ícono el subcomandante. Entonces llegaron al Congreso los zapatistas sin el subcomandante Marcos. Llegaron los comandantes, la comandancia indígena y el Congreso Nacional Indígena. Yo recuerdo, porque tuvimos el privilegio, también tú, de ser invitados ahí, pues no íbamos a asesorar nada, pero allí fuimos invitados. Y yo recuerdo que veía a los diputados, a las diputadas, que llevaban a sus familias, a sus hijos, y unas cámaras de esas que se usaban antes, porque se querían retratar con el subcomandante Marcos. Y recuerdo la cara cuando les dijeron que no iba el subcomandante. Pero no solo eso. La comandanta Esther, en su primera intervención, dijo, no trajimos al subcomandante Marcos porque él es el respaldo y el brazo militar de nuestra organización. Vinimos los comandantes indígenas civiles. También dijo, soy mujer, soy pobre, soy indígena. Soy mujer, soy pobre, soy indígena, que es otra de las causas que con fuerza ha enarbolado desde la ley revolucionaria de las mujeres indígenas el zapatismo. Hoy vemos, por cierto, dejando estos recuerdos, hoy vemos que el zapatismo está enarbolando las demandas, muchas de las demandas, no de toda la sociedad, pero sí de buena parte de ella, toda la cuestión de las mujeres, de los movimientos sociales, de las personas desaparecidas, de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. O sea, con el ojo puesto en las demandas de la sociedad. Con ese ojo puesto ha apoyado a las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Con ese ojo mandó apoyos a los maestros movilizados contra Enrique Peña Nieto de la CENTE en Chiapas. Mandó apoyos a su campamento y ahora hace acopio y entrega apoyos a comunidades afectadas por el huracán Otis en Acapulco. O sea, es de verdad impresionante el despliegue que el zapatismo tiene, la mirada que tienen, y sobre todo algo que no quisiera dejar porque seguro se nos termina el tiempo. Sí. Sí, pero no quisiera dejar el recambio generacional presente en los comunicados diversos recientes. ¿Qué es lo que observamos en los distintos? Jóvenes en la educación, jóvenes en el arte, jóvenes que muchos de ellos no habían nacido en el 94. Y la mirada, como he señalado, la mirada de largo plazo, la conciencia que se tiene de que lo que hay que construir no es para mañana, ni para el siguiente sexenio, ni para nada de eso, es para muchos años adelante y varias generaciones adelante. Y
no dejan de lado la rabia, la digna rabia, como le dicen. Hace un momento hablabas de la masacre de Acteal. Estamos hablando de una paramilitarización del conflicto, de grupos civiles impulsados desde el ejército. ¿Cómo está esa situación? Bueno, eso tiene que ver con que el Estado, porque aquí no podemos decir nada más, ay, es que el gobernador, no. El Estado permitió que el ejército entrenara. Había una foto que circuló del general Renán Castillo, ¿sí?, en su oficina, porque se había reunido con unos indígenas. Anduvieron armando y entrenando a indígenas de algunas comunidades para que atacaran directamente y patentizar la idea de que se trataba de conflictos intracomunitarios. Así como el mantra del zapatismo fue el ya basta y es ahora la lucha es por la vida, el mantra oficial se convirtió en el lema de explicar todas las agresiones como conflictos intracomunitarios. Ahí estuvo en Acteal una agresión artera que hasta la fecha está impune con todo lo que ha sucedido en torno. Todos sabían. Yo anduve unas semanas antes en esa región, Portila, y era la tensión evidente de que algo iba a pasar ahí como pasó. Y eso fue orquestado. Y que no venga ahora el ejército con que somos muy buenos y no hicimos nada. Ahora se ha dicho, el Centro Fraiba de Derechos Humanos ha dicho que los grupos que están aliados o parte de la delincuencia organizada y que están agrediendo a comunidades zapatistas y también no zapatistas, esos grupos tienen vínculo con esos paramilitares aun cuando no sean ellos directamente activos de un grupo paramilitar. ¿Por qué? Porque se gestó una escuela de paramilitarismo en la región y en el país. Magda, el tiempo se nos vino encima. Pues solo nos queda esperar el próximo 1 de enero con la noticia que nos va a dar y que desconocemos, por supuesto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y seguro va a ser una noticia que nuevamente nos dé esperanza. Creo que así será. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.